En la Constitución y ¿dónde más? Tratados internacionales. ¿Cuándo se modificó esto? 10 de junio del 2011. De hecho, México es uno antes de esa fecha y México es otro después de, porque modifica y comenta esto. Todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Traducción. Si Gaby, en materia de derechos humanos, y todas y todos ustedes tenían poderes en materia de derechos humanos, ahora se tienen superpoderes. ¿Por qué? Porque todos esos tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano también me vienen a proteger a mí y a todas y todos ustedes. Pregunta: ¿cuántos tratados internacionales tienen suscritos y ratificados el Estado mexicano? ¿Alguien? ¿Ni idea? Más de 200 tratados internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que todos esos derechos humanos establecidos en esos tratados internacionales también nos vienen a proteger a nosotros. ¿Sale? Segunda modificación: principio pro persona. ¿Alguien sabe a qué se refiere este principio? Adelante. Se aplica a la persona el derecho que más le beneficie. Ok. Ojo, dice: todas las autoridades y jueces están obligados, ojo, no es opcional, obligados a aplicar la ley que más proteja a la persona. ¿Puede ser en un tratado internacional? Sí. ¿Puede ser una ley estatal? Sí. Tiene que buscar la ley que más proteja a la persona. Y la tercera modificación, muy fuerte, tiene que ver con todas y todos nosotros, a excepción de los chicos que están estudiando. Díganme los que son aquí autoridades. Primera pregunta: ¿se tienen obligaciones en materia de derechos humanos siendo autoridad? Sí, díganme cuáles son. Primera, proteger. Correcto. La segunda, ¿levanta la mano? La segunda, no está. A ver, otra. Garantizar. ¿Cuál otra? Respetar. Sáquenme todas y todos su celular. Todas y todos sáquenme su celular. Todas y todos y todas. Por favor, búsquenme en el celular artículo primero constitucional, tercer párrafo, que comienza así: todas las autoridades dentro de sus competencias. Quien la haya encontrado, por favor me levanta la mano. ¿Ya la encontraron? ¿Quién ya la encontró? Ok. O vamos a leerlo todos, a ver. Dice: el nuevo párrafo tercero del artículo primero establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Por qué les pedí que sacaran el celular? Ya guárdelo. ¿Por qué les pedí que sacaran el celular? Para que vieran dónde está. No es algo que diga Gaby o diga la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o la Unidad de Derechos Humanos. Lo dice la Constitución. Todas las autoridades tenemos 4 obligaciones en materia de derechos humanos. La primera, respetar. No interferir en el uso, goce, disfrute de los derechos humanos a menos de que sea por una situación en específico. ¿Cuál pudiera ser esa situación en específico? La comisión de un delito. De ahí en fuera tenemos que respetar. Les voy a platicar un caso. Yo tengo 16 años en la comisión y capacitando 14. Hace como unos 3 años nos invitaron a un CECITEM, no les voy a decir qué es CECITEM, pero al final que dimos una capacitación a las chicas y a los chicos, y a los chiques de ese lugar, se nos acercó un chico, y nos dijo: llegar, ¿cómo yo puedo hacer? Porque fíjate que considero que me están violentando mis derechos humanos. Le digo: dime qué pasó. El encargado, el maestro del área de la biblioteca, no me deja entrar si yo no entro desmaquillado. Este chico tiene una preferencia sexual diferente al heterosexual. Y así literalmente le decía que a su biblioteca no iban a entrar ni gays ni heteros. Ok, cuando nos comentan esto, hablamos con la directora y le dijimos: esto es una discriminación directa.
Dice que cree, Gaby, ya hablamos con el maestro y es resistente a querer hacer algo, que porque él ya trae sus ideas. Pues asesoramos a Chico, les paso el dato. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo las autoridades, si discriminamos. ¿Por qué? Porque si discriminamos proceden 3 situaciones. La primera, queja conmigo, queja en derechos humanos y es por parte de un servidor público, servidora pública. Segunda, denuncia en el Consejo Estatal para prevenir la discriminación y la violencia en el estado de Michoacán. Y la tercera, que ya es la delicada. Déjenme decirles que cuando le dijimos esto a la maestra, dije, ok, dejen que le llegue ya lo penal. Y entonces vamos a ver, que porque derechos humanos no le hacía nada, ya saben, ¿no? Ándeles que cuando le llega ya la denuncia penal, el maestro se sentó y dijo, ching, ok, persona que discrimine, procede denuncia penal por discriminación. Artículos 179 y 180 del Código Penal del Estado de Michoacán. Aguas, hay que tener mucho cuidado de si discriminamos a alguien. Pues ya cuando le llegó penalmente al maestro, pues entonces dijo, ah, caray, ojo, y tiene agravante si es por parte de una servidora o servidor público. Hay que tener mucho cuidado. También un día un policía que día en Uruapan se me acercó y me dice, Gaby, ya me tocó. Pues le digo, pues ¿qué hiciste? Me dice, pues es que nada más llegué, detuve a una persona y ya les traigo este putito. Pues así, con esas palabras, le presentaron denuncia penal. Ojo, policías, hay que tener mucho cuidado cómo nos referimos a las personas. ¿Va? Entonces, en este sentido hay que tener mucho cuidado, porque proceden estas 3 situaciones. Ojo, entonces si voy a la fiscalía ya no puedo ir a los otros 2, no, hasta se puede ir conmigo, derechos humanos, y luego a la comisión a la fiscalía y luego a CONPRED. Proceden las 3 situaciones, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces es respetar. La primera obligación es respetar. La segunda es proteger. Normalmente los policías hacen esto. Generar las medidas necesarias para que no se violenten derechos humanos. Su principal función es ¿qué? Prevenir y proteger. ¿Ok? En este caso también personal del ayuntamiento. La tercera, para mí la más complicada, y para mí, con esta modificación, miren, cuando nos llega la reforma nosotros a derechos humanos, la verdad nosotros comentamos que el Estado mexicano no supo lo que hizo con la reforma, porque literalmente se está ahorcando solo, le puedo decir, porque garantizar, híjole, para mí lo más complicado. Generar las medidas necesarias para que todas las personas puedan acceder al mismo nivel de los derechos y a la reparación del derecho humano occidental. Pregunta el ayuntamiento. Imagínense, no ha entrado a su presidencia municipal, pero quiero pensar que es un edificio, no tiene elevador, el presidente municipal o la presidenta está arriba. Ok, llega una persona con discapacidad física y quiere hablar con el presidente municipal. ¿Cómo pudiéramos garantizar este derecho? El presidente tiene que bajar, ¿ok? Ahora imagínense que llega una persona sorda. Les paso el dato. ¿Cómo la vamos a vender? Tendríamos que estar buscando un intérprete de lengua de señas mexicana. Ustedes no tienen mucho aquí, pero ya no lo van a hacer. Imagínense si viene una persona de una comunidad o pueblo originario, ¿cómo la vamos a atender? Tenemos que estar buscando un traductor. Pero pregunta, dice ahí que todas las autoridades tenemos que garantizar los derechos humanos. ¿Cómo garantiza el Estado mexicano la seguridad pública? Y no se diga mucho. 1, 2, ¿cómo garantizamos el derecho a vivir una vida libre de violencia de las mujeres, de las niñas, de los niños? Pero ahí lo marca, ¿eh? ¿Cómo podemos garantizar el derecho al trabajo de las personas adultas mayores? ¿Cómo podemos garantizar una vida libre, igualitaria de todos los grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo? ¿Ven por qué les digo que el Estado mexicano se bajó solo? Pero ahí dice. Entonces, si alguien a mí no me atiende, mi primer fundamento jurídico va a estar en la Constitución. ¿Dónde? Artículo 1, tercer párrafo. Y la última, ya quedamos que es respetar, ¿ok? Proteger, garantizar. Y la última es
tienen se puede decir una palomita, es promover los derechos humanos. Secretaría de Gobierno, junto con el Ayuntamiento, con esta capacitación, ustedes se vuelven promotores de los derechos humanos. O sea, esta loquita, ¿cómo crees? Lo que aquí humildemente les traemos, tanto la Secretaría de Gobierno como nosotros, de nada sirve que se lo queden. Hay que promoverlo, hay que llevarlo a, ¿sale? Porque también es nuestra función promover los derechos humanos, ¿sale? Ok. De ahí nos dice que los derechos humanos tienen 4 características, lo leyó nuestro compañero. Primera, los derechos humanos son universales. ¿Qué podemos entender por universales? Son para todos sin distinción alguna de sexo, raza, género, edad, ¿correcto? La siguiente es que los derechos humanos son progresivos. ¿Qué podemos entender por progresivos? Siempre van a ir a proteger más a la persona. Cuando se logra un derecho, ya no se puede ir para atrás. El ejemplo de esta progresividad encontramos en la reforma del 10 de junio del 2011. ¿Ok? La tercera es que los derechos humanos son indivisibles. No se pueden dividir, no se pueden fragmentar. Y la última, que para mí es muy delicada, es que los derechos humanos son interdependientes. ¿Esto qué quiere decir? Van relacionados unos con otros, dependen unos de otros. ¿Ubican el efecto dominó? Así están sus derechos, así visualícenlos. ¿Qué pasa si tomamos la primera fichita? En automático se van a violentar varios. Por eso es tan delicado violentar un derecho humano. Fíjense, yo recuerdo que casi cuando yo recién llegué a la comisión me tocó a mí ese caso. Ahí en Morelia, ya saben que jugaba el Morelia y todo este rollo, cuando estaba en Morelia, y ya sabían los policías que iban a encontrar clientes. Entonces muchos de ellos tomaban bebidas alcohólicas afuera del estadio, y obvio se los llevaban, pero no se los ponían a maravillas, se los llevaban a pasear allá para la salida Quiroga, porque para esto, pues, siempre era para allá. El caso es de que uno de ellos, pues sí se les puso el brinco, y han de saber que le metieron una figuera. Como pudo, el señor se regresa de la salida a Quiroga, literalmente dice que ni siquiera le dejaron los zapatos. Se regresa y le platica a su esposa, y en la noche empieza a presentar dolores en el estómago, antecedente. Él era el único que sostenía el hogar, tenía una maderería, era un chico, de su familia era un niño chiquito de 7 años y el adolescente, y su esposa. Pues para no hacerse las cansadas, termina en el hospital y fallece de los golpes que le dieron. O sea, yo esto lo veo a diario. No, a mí me da mucho tristeza porque estoy hablando de vidas humanas. Y entonces, pues ya presenta la queja y todo este rollo, los policías terminan en prisión. Pero yo me encuentro después a la señora y me dice, iba pasando y me detiene, hola, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Yo, Jesús bendito, capacito a mucha gente. Ya le dije, ay, sí señora, ¿cómo está? Yo la vi, la verdad, mucho más acabada que cuando yo la había visto. ¿Y cómo está ese? Pues mal. ¿Por qué mal? Dígame. Si lo que pasa es que ya ve que mi esposo era el sustento del hogar, pues no teníamos seguro, no teníamos nada, mi hijo se tiene que salir de la escuela para hacerse cargo de la maderería y yo estoy haciendo labores domésticas. ¿Se fijan cómo impactó? No nada más a la persona, sino todo el entorno familiar. Por eso es que estas situaciones pareciera que violentamos un derecho humano, pero no, violentamos el derecho humano de viajes. El año pasado vi una capacitación en un hospital. Cuando me dicen, Gaby, vamos a dar una capacitación, pero ya saben. Le digo, dame el tema. Se les murió una chica. ¿Qué? Oh, dices que fue a un hospital, no les voy a decir qué hospital. A un hospital no la recibieron, a otro hospital no la recibieron, tercer hospital y no la recibieron y la chica falleció. Cuando damos la capacitación, porque se les dio la capacitación al área de urgencias, ellos me dicen, es que no teníamos los insumos. Le dije, mire, a mí no me ven que me diga eso. Perdón, pero cuando usted se tituló, levantó la mano, ¿no? Y dijo que por encima iba la vida. A lo mejor se le muere la chica ahí, porque no tenía los insumos, pero mínimamente hizo lo que le corresponde hacer, no más ni menos. Pues después de que yo le dije, se salió, porque no le gustó lo que yo le dije.
falleció la chica. Oye, si se te muere ahí, pero por lo menos hiciste lo humanamente posible, al fin la chica falleció. Esos casos los tenemos a diario en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ahora dígame, ¿cómo reparamos el derecho humano a la vida? ¿Cómo? Se dan dispensas públicas y lo que tú quieras, pero ¿cómo regresamos a esa persona? Es muy delicado la violación a derechos humanos. Bueno, entonces tienen esas 4 características, ¿verdad? Existen, yo les dije, más de 200 tratados internacionales. Les quiero hacer esta pregunta: ¿por qué creen que México suscribe y ratifica tantos tratados internacionales y Estados Unidos no? ¿Por qué se imaginan? Les voy a decir por qué. Porque cuando tú suscribes y ratificas un tratado te comprometes a llevarlo a cabo. Por eso Estados Unidos no es tan tonto, porque se me pongo la soga en el cuello. Pero no, adivinen por qué. Más de 200 tratados internacionales. El problema es cuando llegan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí es donde tenemos que apechugar, porque pues lo suscribimos. Pero ¿alguien tiene una idea por qué tantos tratados internacionales y Estados Unidos no? A ver, los chicos de derecho, las chicas de derecho. ¿Por qué se imaginan? ¿Ni idea? ¿Nadie? ¿No tiene nadie? ¿Tiene ni idea? Porque es el que más los viola. ¿Eh? Es el que más los viola. No, ahí les va. ¿Por qué? ¿Y por qué también todos los países latinoamericanos nos encanta suscribir y ratificar tratados? Porque para poderlos llevar a cabo nos dan un recurso. Entonces, por eso es que suscribimos y ratificamos tantos tratados internacionales, porque nos llega un recurso. Pero ahí está, que cuando llegan las sentencias, pues no nos queda más que apechugar, ¿sale? Entonces, existen diversos tratados internacionales. ¿Alguien conoce cuál es el tratado internacional o el tratado madre? Nosotros lo llamamos el madre en materia de derechos humanos. ¿Alguien lo conoce? ¿No? ¿Nadie? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal, ¿cuándo se da? Después de la Segunda Guerra Mundial. Se juntan todas las naciones y dicen: esta situación no puede volver a pasar. Y se genera por primera vez un documento a nivel internacional donde se plasman por primera vez 30 artículos. Son 30 artículos más, no 30 derechos, tiene muchísimos derechos. ¿Qué es lo interesante de esta declaración? Que todos esos derechos humanos que están establecidos desde 1948 están en mi Constitución, ¿sale? Entonces, en este sentido, pues es por eso es que es muy interesante. Los demás tratados internacionales vienen a proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad. Vamos a ver cómo andamos en materia de derechos humanos. Ahora sí viene la dinámica. Fíjense lo que vamos a hacer. Me van a decir cuáles son los derechos que consideramos que tenemos establecidos, ¿ok? Yo ahorita les voy a demostrar algo muy importante, pero me van a levantar la mano y yo se los voy a ir contando. Pero escuchemos bien para no repetirlos, ¿les parece? ¿Ok? Pero primero, antes de que pasemos esto, ¿cuál considera que es la principal causa de tanta violación a derechos humanos? ¿La omisión? ¿Otra vez eso? ¿No? El desconocimiento de los mismos. Y ahorita lo vamos a ver y lo vamos a comprobar. ¿Sale? Váyanme diciendo cuántos derechos humanos tenemos. Levanten la mano y yo se los voy contando. Pero me gritan, por fin. No pasa nada sin él. A la vida, educación, salud, a una vivienda digna, a la no discriminación, libertad de expresión, libre tránsito. Ya dijeron 7, van 7. ¿Perdón? Libertad de culto, 8. 9, asociación, 9. ¿Perdón? Ese es un principio, el libre desarrollo de la personalidad, muy interesante. 9. Derecho al trabajo. ¿Perdón? Derecho al trabajo. 10. No está dentro de los derechos, pero
Acuérdense que es el que sustenta los derechos. 9. ¿Perdón? Derecho al medio ambiente, correcto. 10. Ya lo dijeron. 10. Al agua. ¿Perdón? Derecho a la participación política. 11. ¿Perdón? Ya. 11. Ya la protegieron. 11. Al agua. 12. Casi nadie me lo nombra, ¿eh? 12. 13. Derecho al voto. Derecho a la seguridad pública. 14. 14, ¿verdad? No es 14. ¿Perdón? A vivir una vida libre de violencia, correcto. 15. 16. A la privacidad. ¿Perdón? A la privacidad. A la privacidad, a la intimidad y protección de datos personales. Acceso a la tecnología. 17, 18, más o menos. ¿Perdón? Ejercer una profesión siempre y cuando sea lícita. Ok, 19. No se vale que vean en el celular. 19. ¿Ya? ¿Ya no más? Al acceso a internet también ya. A los medios de comunicación. Ya le han dicho 19. Debido proceso. 20. Recibir número y esparcimiento de hijos. ¿Perdón? Recibir número y esparcimiento de hijos. No, ese no está ahí. 19. La no discriminación. 20. Igualdad y no discriminación. Derecho a la cultura, 21. Ya lo comentaron acá. 21. Muy bien, vamos bien, ¿eh? Presunción de inocencia. 22, 23. Porta 23, por ahí va. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya nos vamos? Ok, déjenme decirles que derivado de que un compañero y yo que nos dábamos cuenta que la mayoría de la gente no conoce los derechos, desmenuzamos la Constitución. Y adivinen cuántos derechos encontramos. ¿Me dijeron 22? ¿Conté 22? Son 58. Ahí es donde nos damos cuenta que no los conocemos. Me faltó derechos de las víctimas, derechos de los imputados, derecho a tener armas en tu domicilio para legítima defensa, derecho de participación, derecho de, no participación sí me dijeron, derecho de, los derechos de los pueblos y comunidades originarias, derechos a tener una familia, derecho a tener un nombre, derecho a la huelga, derecho al esparcimiento, entre muchos otros. Con mucho gusto yo les puedo compartir estos 58 derechos. De hecho, no me traje la hojita, siempre se me olvida, pero recuerdo que una policía me dice, Gaby, la traigo en mi guantera, porque cualquier cosa la saco, porque esos 58 derechos los puse, ¿dónde se encuentra? ¿En qué artículo de la Constitución? Fracción, párrafo, y viene el nombre. Lo más poderoso que nosotros podamos tener es conocer los derechos humanos. Y empecemos por esa parte, esos pequeños pasitos, porque eso nos va a hacer súper poderoso. Porque va a decir que yo voy a saber si me están violentando un derecho humano y a la vez yo le voy a exigir a la autoridad que me lo garantice, porque está establecido en la Constitución. Estos 58 derechos que les comento están establecidos en la Constitución. Si me voy a tratados internacionales no les quiero decir, nunca acabo. ¿Sale? Ok. ¿Quién violenta derechos humanos? Todos de alguna manera violentamos o nos han violentado derechos humanos. Yo le digo a mi mamá, oye, mamá, neta, ¿cómo me violentaban derechos humanos? Eso de los golpes y cállate y le digo, y me dice, mamá, no, ¿cómo crees? Yo nunca te pegué. Y yo así, ¿no? O sea, me queda. Fíjense, yo me acuerdo que llegaba a la escuela y me decía a mi mamá, sírvele a tu hermano, y ya por Inés llegaba y le servía a mi hermano. Otra pregunta es si me dice mi mamá, ¿sí van ellos o no? Entonces, todos de alguna manera violentamos derechos humanos. ¿Cómo se violentan los derechos humanos? De dos maneras, alguien nos había dicho por aquí.
La primera es por acción. Cuando nos extralimitamos o se limitan en sus funciones. Denme un ejemplo. Denme un ejemplo de acción. Cuando se extralimitan en sus funciones. ¿Pudiera ser? ¿Alguien más? Cuando te detienen y te golpean. Correcto. Ese es el más claro ejemplo. La policía de San Juan no hace eso. No. Y por omisión, la otra violación a derechos humanos es por omisión, cuando dejamos de hacer lo que nos compete o nos marca la ley. Denme un ejemplo. El que yo les había dicho, que no atendieron a la persona. Este ejemplo lo pongo muy claro, los servicios de salud. Hay gente que se ha muerto esperando atención médica. Ayer o antier andaba circulando una foto, no sé si ustedes la vieron, de una persona como en el piso, porque nunca la atendieron. Y se murió ahí y andaban buscando quién era, porque no la atendieron. Este es un claro ejemplo, ¿sale? Ok. Entonces, en este sentido, yo les comentaba que es muy delicada la situación de la no discriminación. De hecho, hoy vamos a manejar algo muy importante. Hay mucha gente que me dice, Gaby, ¿cómo puedo referirme a las personas? Porque ya me da miedo, hasta los del ayuntamiento me mandan mensajes, ya me da miedo referirme a una persona y estar discriminando. Ojo, antepongan la palabra persona. Ahora sí, con lo que les estoy diciendo, díganme cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad. Ya se les va a cambiar a grupos de atención prioritaria con lenguaje incluyente. ¿Por qué lo estoy tocando? Porque ustedes atienden a estos grupos todos los días y tenemos que saber cómo nos referimos. Porque todavía voy a ayuntamientos donde yo veo Día del Abuelo. Eso me lo tienen que quitar. O todavía voy a primaria donde dicen Día del Niño. Eso es discriminatorio. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora sí, dígame, con lenguaje incluyente, ¿cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad que me atienden? Todas, todos y todas. Dígame, con lenguaje incluyente. Personas con discapacidad. Ojo, todavía escucho que mucha gente dice discapacitados, o enanos, o tarados, o con capacidades diferentes. Minusválidos. No. Yo quiero ver una rampa que diga rampa para personas con discapacidad, aunque sea más largo, o personas con discapacidad auditiva o personas con discapacidad motora. Pero mi pregunta, imagínense que yo soy una persona sorda y por medio de mi intérprete yo les digo, a mí refiéranse como una persona sorda, yo no tengo problema. ¿Me estarían discriminando? Sí, no. Pero hay grupos con discapacidad que no les gusta ese término. Pero Y sí. se dice llamar personas con capacidad diferente. No, qué bueno que ya lo dice para que diga, ¿sabe qué? Ya vino Gaby y nos dijeron que no. ¿Por qué es personas con discapacidad? Pero a ver, contéstenme esa pregunta. Yo les estoy diciendo por medio de mi intérprete que me digan personas sordas sin problema. ¿Estaríamos discriminando? No, porque está dando No, porque yo lo estoy pidiendo. ¿Sale? Ok, bueno. ¿Quiénes más están dentro de los grupos de atención prioritaria? Ojo, personas con preferencia sexual diferente al heterosexual o LGBTIQ+, está correcto. No son ni manfloras ni putos. Adelante. Miren qué creen. Si nos vamos a este tema, normalmente nos tenemos que referir a ellos como personas de comunidades o pueblos indígenas. Ya nos dijeron, somos de pueblos o comunidades originarias. ¿Sale? Ok. No son indios, ni marías, ni nahuales, ni testarudos, por favor. ¿Qué quieren más? Infancias está mal. Ahí les va. Cuando sea este grupo, tenemos que decir niñas, niños y adolescentes. Si no,
manejamos adolescencias o niñeces, infancias no, niñeces, ¿ok? ¿Quién es más? Ay, espérame, perdón. Mujeres, esa no se te pone la palabra. ¿Quién es más? Adultos mayores. Personas adultas mayores o personas de la tercera edad. Cuando yo empecé a oír a varios candidatos para las elecciones, yo escuchaba mucho esto: les vamos a dar apoyos hasta a nuestros viejitos y ancianitas. Eso es discriminación. Es a las personas adultas mayores, ¿correcto? Ok, va. ¿Quién es más? Personas en situación de calle, muy bien. ¿Quién es más? ¿Quiénes más están dentro de los grupos? Personas migrantes o en situación de movilidad. Personas con VIH-Sida. Migrantes. La que le dije, personas migrantes o en situación de movilidad. Personas con VIH-Sida. Personas privadas de su libertad. Ya no quiero escuchar que digan PPLs. Está prohibido. Es personas privadas de su libertad. ¿Ok? Personas con enfermedades terminales, defensoras de derechos humanos y periodistas. Son de los grupos, pero si se fijan siempre antepuse la palabra persona, ¿sale? Entonces, ¿qué las invito ya para cerrar mi capacitación? ¿A qué las invito? Primero, a que conozcamos los derechos humanos y segundo, a dar un buen trato. Pregunta: ¿cuándo dejamos de ser servidoras o servidores públicos? Cuando yo me retiro. No es cuando llego y me quito el uniforme. Yo no dejo de ser servidora pública. Y recuerden algo: yo ahorita no soy Gaby, soy la servidora pública. Y yo me tengo que quitar. Si yo traigo broncas en casa, las tengo que dejar allá. Porque aquí soy la servidora pública y me debo a todas y todos y todas ustedes. Recuerdo que un policía me dijo: ay, Gaby, dice, fíjate cómo que tanto me ha impactado, porque la otra vez, te voy a hacer cita, me habló, me mandó un mensaje, me habló. La otra vez detuve una persona y la persona me lastimó. Dice, la verdad te voy a ser sincera, me lo iba a agarrar a chingadazos, así me lo dijo. Pero en eso me acordé de ti. Y dije, no puedo yo perder la cabeza porque soy servidor público. Me lo dijo Gaby. Y la segunda es que no sé si alguien me esté grabando. No sé si se han fijado que sale. ¿De dónde sale tanta gente grabando? No lo sabes. ¿Pueden grabar? Sí. Ojo, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, se lo paso a los policías, que dice que cualquier persona puede grabar siempre y cuando sea en la vía pública. Y no interfiera con las labores de Y no seguridad. interfiere, ¿correcto? Lo que no pueden hacer es subirlo a las redes. Si alguien sube un video a las redes, pueden denunciar. ¿Por qué? Derecho a la intimidad, protección de datos personales y ataques al honor. Ya no es difamación, ¿ok? Pero sí se puede grabar. Es decir, imagínense que tú detienes a alguien y esa persona que tú la detienes bien, está en la patrulla y se viene golpeando, se viene jaloneando, grábalo. Porque cuando tú lo pongas a disposición, van a aparecer las lesiones. ¿Se puede grabar? Sí. Lo que no puedes hacer es subirlo a las redes. Al rato te pone una denuncia por lesiones, mira, ¿cuál? Si aquí está. Voy y le grito a la síndico municipal y le exijo, y ahí está alguien, ella puede grabar, sí. De hecho, Calea nos dice que los pongamos adentro de la unidad. ¿Perdón? De hecho, Calea nos dice que pongamos a todos los efectos dentro de la unidad. Correcto. Entonces, en ese sentido, ojo, porque hay mucha gente que me dice, Gaby, los servidores públicos pareciera que no tenemos derechos. Sí, sí tienen derechos. Lo que no les voy a negar es que se tienen el doble de obligaciones, pero no se pierden sus derechos. Pero muchas veces no las toman en cuenta. Casi los derechos humanos siempre están hechos más bien en contra del servidor público porque Miren, en este sentido, no nos defiende mucho a nosotros. en este sentido, miren, lo que sí les voy a pedir es un favor. Cuando llega una queja de derechos humanos, tenemos estas 4 obligaciones, y lo dice también ese párrafo. Todas las autoridades tienen la obligación de prevenir. Por eso estaríamos previniendo violaciones a derechos humanos.
Sí. La siguiente es investigar. Yo voy a investigar si efectivamente lo que tú estás diciendo es correcto. Sí, efectivamente, si es algo que sí me violentaste es un derecho humano, voy a sancionar al servidor público y a que él repare el derecho humano violentado. Ojo, pero yo tengo la obligación de investigar. Si ustedes consideran que alguien de la comisión se inclina hacia un lado, tenemos un órgano de control interno, porque nosotros debemos de ser imparciales. Ojo, mi obligación es investigar. La persona, imagínate que se sube, va a presentar la denuncia por lesiones y te presenta la denuncia, es que me lesionó, pero tú presentas los videos y dices, mira, se golpeó. Entonces, ¿se va a emitir qué? Un acuerdo de no violación. ¿Tienes derecho a poderte defender? Sí. Les voy a decir cuál es su talón de Aquiles de todas las autoridades. El problema son sus áreas jurídicas, no me lo saben defender. ¿Y sabes qué prefieren? La verdad, es decir, sí, que lo sancionen, pues al fin que no soy yo. Qué chido. Varias veces también gente me llegó a decir, policía de Gaby, tengo la queja, pero ni siquiera me mandaron llamar para que les dijera qué había pasado. Le digo, ¿es neta? Sí, el área jurídica me dijo que me defendía, pero ya tiene la recomendación encima. Pero ni siquiera mandaron llamar a la persona que detuvo a la persona. Entonces, su talón de Aquiles no es derechos humanos, su talón de Aquiles son sus áreas jurídicas. Una, dos, no tengan miedo. Si ustedes respetan los derechos humanos, no tienen por qué tenerle miedo a derechos humanos. Y por favor, no nos vean con coraje, porque yo a veces llego a dar las capacitaciones y me ven con una carota. Ya cuando salgo, ya me dicen, qué chida la Gaby, no es como pensábamos, ¿no? Pero, y también, no se crean, yo también he regañado a mamás, porque una vez me dijo una mamá, no, yo le dije al director que si siguen ese plan le voy a echar a derechos humanos. Y le digo, espérenme, pues si no somos perritos de pelea, ya me imagino, ay, le echo a la Gaby. Pues no, tampoco se va a estar amenazando. O sea, es que mucha gente ha tomado los derechos humanos de otra manera, pero nuestra obligación de nosotros es investigar. Si consideran que no estamos haciendo bien nuestra chamba, hay un órgano de control interno. Porque se ha pasado, y yo también lo digo. Oye, Gaby, ¿qué pasó esto? Muy bien, ve, presenta queja. Porque también hay que evitar ese tipo de situaciones. ¿Sale? Entonces, para cerrar, hacían mención de, por ejemplo, ahora lo que pasó en la Ciudad de México, de la manifestación que hubo donde quemaron policías y todo eso. O sea, son personas que entran en la barandilla, pero salen más rápido de lo que entraron, y los policías el daño no se les... Miren, de hecho, en las situaciones de manifestaciones para los policías, les voy a dejar una tarea en específico a los policías. Lean la... Morelia, perdón, de hecho, lo que pasó en Morelia, en todas las pintas de todos los discursos que hicieron los estudiantes, y no hay ni reportes de una detención. Parece que el gobernador apapacha más a los estudiantes que a la propia policía. Miren, Que se manifiesta un policía en la Secretaría de Seguridad Pública y también en el Cerezo. miren, no quiero entrar en estos detalles porque lo que viene siendo la corrupción, la impunidad y la cultura de la no denuncia también es algo que nos afecta a todas y Hay todos. muchas denuncias en el MP, pero lamentablemente, y lo digo así sin color de nada de partido, lamentablemente ahorita el fiscal que está aventando las carpetas no se puedan ver, porque ya sabemos lo que hace el fiscal, ¿verdad? Entonces es lamentable que vivamos en un país de compadrazgos, de amigos, de esto, del otro, y no se está haciendo justicia. Porque hay muchas violaciones en la Secretaría de Seguridad Pública, como acosos laborales, o muchas situaciones que se viven día a día y no hacen caso. Bueno, ahí les va. Todo esto que me están comentando procede para quejas, sí. Nada más les voy a pedir un favor. Son servidores públicos, así sea el gobernador. En este sentido, les voy a decir porque yo digo que mucha gente se queja, pero no denuncian. Es que Gaby, son trámites bien engorrosos y que mira que... Pues sí, pero entonces ¿cuándo vamos a cambiar este asunto? A mí me violentan un derecho humano y presento denuncias, ¿eh? Y yo sé que voy a aventarme ahí, voy a perder cierta parte de mi tiempo laboral a presentar una denuncia. Pero lo importante es que hagamos algo. Y otra, yo se los digo porque a mí mucha gente me lo ha preguntado, me dice, Gaby, ¿no te desesperas que tú vas a dar capacitaciones y sigues viendo violaciones a derechos humanos como esta que les comenté? Le dije, no, porque al fin y al cabo el día de mañana
Lo que aquí humildemente les traigo va a ser un granito en el mar de arena, pero algo estoy dejando. Si alguien de las casi 200 personas que capacité hoy se lleva algo de lo que yo les vine y les traje, yo me quedo satisfecha, porque yo estoy haciendo algo por mi país. No nada más me quejo, yo llevo esto. Entonces, en este sentido, hagamos lo que nos corresponde. Yo creo que somos más personas buenas que las malas. Y dejemos ese granito de arena. Yo les he enseñado a mis hijos que yo creo que lo más precioso que nosotros podamos tener en la vida es dormir con una conciencia tranquila. Eso no tiene precio, que estamos haciendo algo bien por mi país. Aunque yo vea que todos los días se dan violaciones a derechos humanos, que me mandan videos, Gaby, ¿qué piensas de esto? Y pues me pega, pues sí me pega. Porque yo digo, recuerdo que capacité a los policías municipales de Morelia y a los 15 días le dispararon a un chico por la espalda. Y me dio coraje porque dije, no inventes, si los acababa de capacitar y esa es una ejecución extrajudicial. ¿Por qué pues? O sea, sí me dio coraje, pero digo, pues, yo entiendo que yo hago mi chamba, me apasiona lo que hago, me gusta, pero no puedo ser las otras personas. Ahí queda como el libre albedrío. Y entonces, para cerrar, para no irme más con el más tiempo, quiero cerrar mi capacitación con esta frase. Esta frase es de Kofi Annan, fue secretario de la Organización de Naciones Unidas. Es su frase, pero ya la hice mía, pero no le van a decir. Dice así: los derechos humanos son sus derechos, tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Muchas gracias.